Tayen Kiona, con el rostro cubierto de barro y lluvia, mantenía el control de su caballo que resoplaba con fuerza. La tormenta rugía como un animal herido. El cielo, desgarrado por relámpagos, iluminaba los riscos de la Sierra Madre Occidental, donde un hombre cabalgaba contra el viento. A lo lejos, el sonido del río era más que agua. Era un rugido hambriento. De pronto, entre los truenos, escuchó un grito. Agudo, humano. Miró hacia el valle y vio una carreta volcada en medio del cauce. Unas manos femeninas luchaban contra la corriente, intentando liberarse. El caballo de la carreta relinchaba, atrapado también. Tayen apretó los dientes y espoleó su montura cuesta abajo. Sabía que, si dudaba un segundo, el río se tragaría todo. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El agua golpeaba con furia, arrastrando ramas y piedras. Tayen descendió del caballo antes de llegar al cauce y se lanzó sin pensarlo. La corriente lo empujó con violencia, pero sus brazos, curtidos por la vida en la montaña, resistieron. Alcanzó a la mujer justo cuando una ola la cubría por completo. La tomó por los hombros y la levantó hacia la superficie. Ella tosió, desesperada, aferrándose a él con una fuerza inesperada. Tayen la sostuvo contra su pecho, sintiendo el peso del miedo y del destino. Con un esfuerzo brutal, nadó hacia la orilla, esquivando los troncos que bajaban con la corriente. Cuando por fin alcanzaron tierra firme, la recostó sobre la arena empapada. El trueno iluminó su rostro, joven, pálido, los labios temblorosos entre la vida y el sueño. Tayen la observó. No había visto una mujer así desde hacía años, quizás nunca. Su piel, mezcla de sol y fragilidad, contrastaba con la rudeza de aquel paisaje. Le apartó el cabello mojado del rostro, asegurándose de que respirara. La mujer abrió los ojos. Dos destellos color miel se encontraron con la profundidad de los suyos. Por un instante, el ruido del río desapareció. Solo existía el latido compartido, el aire que volvía a entrar en sus pulmones. «¿Quién eres?», susurró ella, con la voz débil. Tayen no respondió. Se levantó, tomó su caballo por las riendas y antes de desaparecer entre la lluvia, pronunció apenas una palabra en apache. «Kiona». El viento la repitió, llevándose su significado. Aquel que camina con el viento. Horas después, la tormenta amainó. El amanecer trajo un silencio casi sagrado sobre el valle. La carreta destruida yacía junto al cauce, testigo del milagro. La joven, Isabela Quintana, despertó envuelta en mantas, en su casa del pueblo. No recordaba cómo había llegado allí. Solo la imagen de unos ojos oscuros entre la lluvia. Su madre, doña Teresa, rezaba junto a la cama, agradecida por su vida. Pero en los ojos de Isabela no había solo gratitud. Había inquietud, curiosidad, algo que la madre no comprendió. Durante los días siguientes, el pueblo murmuró sin cesar. Dicen que fue un apache quien la sacó del río. Los dioses la castigarán por dejarse tocar por un salvaje. Isabela escuchaba los rumores con el rostro en calma, pero el corazón le latía con fuerza. «Un apache», pensaba. «¿Por qué me salvó? ¿Por qué su mirada me persigue incluso en sueños?» Una tarde salió a caminar hacia el río. El sol bañaba la tierra mojada y el aire olía a hojas nuevas. Se arrodilló en la orilla, tocando el agua donde casi había muerto. Cerró los ojos y por un instante creyó oír el galope de un caballo. Cuando los abrió, el cauce estaba vacío. Solo el viento movía las ramas, susurrando entre las montañas. Lejos del pueblo, en lo alto de una colina,
Tayen observaba el valle. Su caballo pastaba tranquilo, pero su mirada estaba fija en el lugar donde el río se ensanchaba. No comprendía por qué había vuelto a esa zona. Había jurado no intervenir en los asuntos de los blancos ni de los mestizos. Sin embargo, algo en aquella mujer había quebrado su silencio interior. Recordó la sensación de su cuerpo liviano en el agua, su respiración volviendo poco a poco. Vive, había pensado entonces, porque el viento aún no te ha llevado. La vida de Tayen había sido una sucesión de pérdidas. Su tribu había sido diezmada por soldados que buscaban oro. Desde entonces vagaba solo, cazando para sobrevivir, evitando todo contacto humano. Pero esa noche, junto al fuego, su mente volvió una y otra vez a los ojos de Isabela. El viento soplaba entre los árboles y en su idioma ancestral creyó escuchar una advertencia. El que mira el corazón de otro, arriesga el suyo. Los días pasaron. Isabela volvió a sus tareas: cuidar de su madre enferma, ayudar en la iglesia, leer a los niños. Pero su pensamiento regresaba al mismo punto una y otra vez. Cada atardecer, al mirar las montañas, sentía que alguien la observaba. No con miedo, sino con calma, como si su vida tuviera ahora un guardián invisible. En el mercado, Miguel Herrera, hijo del hacendado más rico, se acercó con una sonrisa forzada. «Dicen que un apache te salvó. ¿Eso es cierto, Isabela?» Ella bajó la mirada. «Dios manda su ayuda en muchas formas». Miguel rió con desprecio. «Dios no se viste con pieles de animal, ni vive entre bestias». Isabela lo miró fijamente, sin responder. Sabía que las palabras de los hombres del valle eran más peligrosas que la corriente de un río. Aquella noche, Tayen volvió al mismo punto del bosque donde la había dejado. Miró el cielo estrellado. Sabía que debía marcharse al amanecer, continuar hacia el norte con el resto de su clan. Pero una voz interna, suave como el viento, le susurró: «Aún no». Desde el otro lado del valle, Isabela miraba la montaña iluminada por la luna. Sin saber por qué, levantó la mano, como si saludara a una sombra lejana. Y en algún lugar de la sierra, Tayen hizo lo mismo. Dos almas separadas por el miedo del mundo, unidas por algo más antiguo que la guerra: el destino. El sol de la mañana acariciaba los tejados de San Miguel del Valle, un pueblo pequeño rodeado de montañas y de silencio. Las calles aún olían a lluvia, y las gallinas picoteaban entre los charcos. En una casa humilde, Isabela Quintana se movía despacio, cuidando de su madre enferma. Desde el accidente en el río, la vida parecía tener otro ritmo, más lento, más hondo, como si cada respiración recordara el roce de la muerte y la mano que la salvó. Doña Teresa, recostada en su cama, tosía con suavidad. «Hija, tráeme agua bendita», pidió con voz débil. «Desde que volviste del río no duermo tranquila. Hay cosas que no entiendo, y el pueblo habla demasiado». Isabela le acarició el cabello gris. «Madre, solo tuve suerte. Un desconocido me ayudó, nada más». Pero dentro de sí sabía que mentía. El recuerdo del apache la perseguía incluso en sueños. Su voz grave, su mirada silenciosa, el viento que parecía seguirlo donde quiera que iba. El pueblo no perdonaba los misterios. En el mercado, las mujeres se apartaban cuando ella pasaba, fingiendo rezar para espantar la mala suerte. «Dicen que el demonio de la sierra la tocó», susurraban, «que su alma ya no le pertenece». Los hombres, en cambio, la miraban con una mezcla de deseo y temor, como si un secreto la envolviera. Solo Miguel Herrera, el hijo del hacendado, se atrevía a acercarse. Vestía con elegancia y hablaba con tono de quien cree tener derecho sobre lo que desea. «Isabela», dijo una tarde, al encontrarla junto al pozo,
He pensado en ti cada día desde el accidente. Gracias a Dios que sobreviviste. Ella sonrió con educación. Fue la voluntad divina, Miguel. Él entrecerró los ojos. Dicen que no fue Dios quien te sacó del río, sino un apache salvaje. ¿Es verdad? Isabela bajó la mirada. No quería mentir, pero sabía que la verdad la condenaría. No lo recuerdo bien. La corriente era fuerte. Quizás fue un ángel. Miguel rió con amargura. ¿Un ángel con piel morena y trenzas? Escupió al suelo. No deberías hablar con nadie de eso. El pueblo tiene memoria larga. Se alejó, dejando tras de sí el eco de una amenaza disfrazada de consejo. Esa noche, el viento volvió a soplar desde las montañas. Isabela salió al patio y miró hacia el norte, donde el horizonte se teñía de azul oscuro. Su corazón latía con una mezcla de miedo y anhelo. Sentía que aquel hombre estaba cerca, vigilándola, protegiéndola. Doña Teresa la observó desde la ventana. «Hija, ¿por qué miras tanto las montañas?», preguntó con voz cansada. «Lo que viene de allá nunca trae paz». Isabela no respondió. Solo pensó en la palabra que había oído aquella noche en el río. Kiona. No sabía su significado, pero sonaba como una promesa. Mientras tanto, Tayen Kiona recorría los límites del valle. Su caballo avanzaba sin prisa entre los pinos. No debía quedarse allí, lo sabía. Los blancos y los mestizos no toleraban la presencia de los suyos, pero algo en su pecho lo retenía, una fuerza que no podía nombrar. Recordaba el tacto de la piel de la mujer, la forma en que su respiración volvió poco a poco a la vida. Había visto muchas muertes, pero nunca un renacimiento tan sereno. Ella es distinta, pensó. Tiene el alma limpia del viento. Esa noche acampó cerca del río. Encendió un fuego pequeño y miró las brasas moverse como estrellas caídas. En su mente escuchó la voz de su padre, muerto hacía años. El guerrero que salva una vida carga con ella para siempre. El eco de esas palabras lo atravesó como un presagio. En el pueblo, Miguel bebía en la cantina. Su orgullo herido ardía más que el alcohol. «Esa mestiza cree que puede mirar por encima de nosotros», dijo a sus amigos. «Pero le voy a enseñar que nadie toca lo que me pertenece». Uno de los hombres lo miró con inquietud. «Dicen que el apache está cerca. No deberías buscarlo». Miguel golpeó la mesa. «No temo a un salvaje. Si vuelve a aparecer, lo cazaré yo mismo». La noche cayó sobre San Miguel con el sonido lejano de los coyotes. Pasaron los días y el rumor del apache se volvió leyenda. Algunos decían haberlo visto al amanecer, montado sobre un caballo negro. Otros juraban que era solo un espíritu. Isabela empezó a dejar flores en la orilla del río, como ofrenda silenciosa. Una tarde, al agacharse, encontró una pluma blanca, ligera como la brisa. La tomó entre los dedos y sonrió. «Si de verdad estás ahí», susurró al aire. «Gracias». El viento respondió moviendo suavemente su cabello. No era una respuesta humana, pero bastó para que su corazón se llenara de una paz extraña. Desde la distancia, Tayen la observaba entre los árboles. No entendía por qué seguía regresando. Tal vez porque, en esa mujer, había visto algo que creía perdido. La inocencia de un mundo sin fronteras. Sin embargo, sabía que cada paso hacia ella era un riesgo. Los soldados patrullaban los caminos y cualquier apache encontrado cerca del pueblo sería ejecutado sin juicio. Aún así, decidió quedarse una noche más, solo para verla respirar, solo para oír su voz aunque fuera de lejos. Al amanecer, Isabela fue al bosque en busca de hierbas para su madre. El aire era fresco, cargado del olor de la tierra húmeda. Caminó siguiendo un sendero estrecho hasta que escuchó un ruido entre los matorrales. Su corazón se detuvo.
¿Quién está ahí?, preguntó, temblando. De entre los árboles apareció un caballo oscuro, y tras él, el hombre que nunca había dejado de soñar. Tallen dio un paso adelante. Sus miradas se encontraron por primera vez bajo la luz del día. Ninguno habló. El viento se levantó, moviendo las hojas alrededor de ellos. Isabela sintió que el mundo entero se había detenido. El apache inclinó la cabeza con respeto, como si reconociera a un espíritu conocido. Ella dio un paso hacia él, sin miedo. El silencio que los envolvía no era de amenaza, sino de reconocimiento. Dos almas que sin saberlo ya se pertenecían. A lo lejos, escondido tras los árboles, Miguel observaba la escena con los puños cerrados. El brillo en los ojos de Isabela le reveló una verdad insoportable, aquello que jamás podría poseer. Juró en silencio que ese día marcaría el principio de su venganza. El viento sopló fuerte, levantando el polvo del sendero, como si quisiera advertirles del peligro que se acercaba. Pero Tallen y Isabela no lo oyeron. Solo escucharon el sonido tranquilo del río, testigo de su segundo encuentro. Y en ese momento, sin decir palabra, el destino volvió a sellar su promesa. El amanecer cubría el valle con un velo de niebla azulada. El aire olía a tierra húmeda y pino. Isabela caminaba hacia el bosque con un canasto de mimbre, buscando hierbas para su madre. Su respiración formaba nubes pequeñas en el aire frío, y cada paso la acercaba más al río donde todo había comenzado. Desde la colina, Tallen Kiona observaba su figura moverse entre los árboles. Sabía que no debía acercarse. Sabía también que el destino rara vez pregunta. El viento soplaba en dirección al valle, arrastrando el aroma de las flores secas del cabello de ella. Por un instante, el guerrero cerró los ojos, escuchando lo que el viento tenía que decirle. La mujer del río camina sola otra vez. ¿Era una advertencia? ¿O quizá una invitación? Isabela se inclinó para recoger hojas de menta junto al arroyo. El sonido del agua era tranquilo, hipnótico. Cuando levantó la cabeza, vio reflejada en la superficie una sombra alta detrás de ella. Se giró con un sobresalto. Allí estaba él, el mismo hombre del río, el que la había rescatado, el que el pueblo llamaba el espíritu del desierto. Por un momento, ninguno habló. Solo los miraba el viento. Tallen dio un paso adelante, sosteniendo el caballo por las riendas. Su voz, grave y pausada, rompió el silencio. «No temas, no he venido a hacerte daño». Isabela lo observó con una mezcla de temor y fascinación. «Te recuerdo», dijo, apenas en un susurro. «Eres quien me salvó». Tallen asintió. «El río quiso que vivieras». Ella frunció el ceño. «¿El río? El agua decide a quién se lleva y a quién devuelve», respondió él, mirando el cauce. «Esta vez te devolvió al mundo». Las palabras flotaron entre ellos, simples y poderosas. Isabela sintió que no hablaba con un hombre, sino con una parte de la tierra misma. Hablaron un rato largo. Isabela le preguntó su nombre, y él respondió que los suyos lo llamaban Tallen Kiona, el que camina con el viento. «Entonces el viento te trajo a mí», dijo ella, medio en broma, medio en verdad. Él sonrió levemente, un gesto casi imperceptible que iluminó su rostro. El viento no trae ni lleva, solo muestra el camino. Desde el otro lado del bosque, un crujido interrumpió la calma. Tallen se tensó, como un animal en alerta. Entre los arbustos, Miguel Herrera los observaba, oculto, con los ojos llenos de ira. Cada palabra que Isabela dirigía al apache le parecía una traición personal. Se sintió humillado, desplazado, insignificante frente a la serenidad salvaje de aquel hombre. Apretó el mango del cuchillo en su cinturón, jurando que aquel encuentro no quedaría sin consecuencias. El sol subía
y el aire se volvía más cálido. Isabela recogió las hierbas, pero su mente estaba en otro lugar. «Debo volver», dijo con un suspiro. «Mi madre me espera». Tayen asintió. «El camino es largo. Te acompañaré hasta el límite del bosque». Caminaron en silencio, uno al lado del otro. No necesitaban palabras. Cada hoja, cada sonido, parecía hablar por ellos. Isabela sentía que el mundo se volvía más grande a su alrededor, como si la naturaleza escuchara su paso. Antes de despedirse, Tayen señaló las montañas del norte. «Allá sopla el viento libre», dijo. «Si alguna vez necesitas paz, búscalo». Isabela bajó la mirada, incapaz de responder. Algo en su pecho la empujaba a decir, «Quédate», pero la razón le susurraba que eso sería imposible. Él se alejó entre los árboles, y ella sintió que el bosque se volvía más vacío. Cuando Isabela llegó a casa, doña Teresa la esperaba con los ojos cansados. «¿Dónde estabas, hija?» «El sol casi se oculta». «En el bosque, madre», respondió con suavidad. «Fui por hierbas, nada más». Pero doña Teresa la miró largo rato, con ese instinto que solo una madre posee. «No juegues con lo que no entiendes, Isabela. Hay caminos que no deben recorrerse dos veces». Esa noche, mientras su madre dormía, Isabela se sentó junto a la ventana. El viento soplaba, y entre los susurros de la noche, creyó escuchar su nombre. No supo si era un sueño o una llamada. En las montañas, Tayen también estaba despierto. La fogata brillaba débilmente, proyectando sombras en las rocas. El guerrero miraba el fuego sin verlo. En su mente resonaba la voz de su anciano chamán, muchos inviernos atrás. El amor debilita al hombre que olvida su misión, pero fortalece al que aprende a sentir sin poseer. Tayen comprendía esa lección, pero algo dentro de él ya había cruzado la frontera entre el deber y el deseo. Recordaba el temblor de las manos de Isabela, el brillo de sus ojos al mirarlo sin miedo. Había visto la muerte muchas veces, pero nunca había visto tanta vida. El viento cambió de dirección, soplando hacia el sur, hacia el valle. Tayen lo interpretó como una advertencia. El peligro estaba cerca. A la mañana siguiente, Miguel fue al templo. Su rostro mostraba una calma falsa. Se arrodilló frente al altar y murmuró una oración que no era más que veneno disfrazado. «Dios mío, si es pecado limpiar la tierra de los impuros, entonces que el infierno me espere». Al salir, encontró a 2 soldados del destacamento fronterizo. «He visto a un apache en el bosque», les dijo con voz grave. «Está rondando el valle y hablando con mujeres del pueblo. Si buscan mantener la paz, deberían atraparlo antes de que algo ocurra». Los soldados intercambiaron miradas y asintieron. La cacería comenzaba. Esa tarde, Isabela fue otra vez al río. El cielo tenía un tono rojizo, y el aire olía a tormenta. Se arrodilló para dejar flores sobre la piedra donde creyó morir semanas atrás. «Gracias, Tayen», susurró. «Donde quiera que estés, el viento te proteja». Un trueno lejano hizo vibrar el suelo. Isabela levantó la vista. Al otro lado del cauce, entre los árboles, la silueta del apache se dibujaba contra la luz del crepúsculo. No se movió, solo la miró, con la calma de quien sabe que el destino los une más allá del miedo. Ella sonrió sin palabras. Sin embargo, entre ambos yacía algo invisible. El rumor creciente del odio, el eco de pasos armados que se acercaban al valle. Tayen montó su caballo y se perdió entre la espesura, sabiendo que ese no sería su último encuentro. Isabela lo siguió con la mirada hasta que el viento se llevó su figura. En su pecho sintió un presentimiento que no supo explicar, que el próximo amanecer no traería calma, sino fuego. El cielo rugió de nuevo, y una bandada de cuervos cruzó el horizonte,
como si anunciara la tormenta que estaba por venir. El viento del norte descendía desde las montañas con un aullido largo y frío. En San Miguel del Valle, los días se habían vuelto más tensos desde que los soldados comenzaron a patrullar los caminos. Nadie sabía exactamente por qué, pero todos sospechaban que algo, o alguien, había despertado el miedo de los poderosos. Isabela lo presentía en el aire. Cada vez que salía al bosque por hierbas, notaba que los pájaros callaban y el silencio pesaba más de lo normal. Llevaba siempre un pañuelo azul en el cuello. Era el único detalle de color que quedaba en su vida desde que el pueblo la miraba con desconfianza. Doña Teresa, enferma, la miró una mañana mientras ella preparaba un jarabe. «No vayas hoy, hija», murmuró. «Los hombres del capitán dicen que un apache anda rondando por el valle». Isabela detuvo las manos. No respondió enseguida. «Si no voy, no tendremos medicinas. Además...» Su voz se quebró. «No todos los apaches son malos, madre». Doña Teresa suspiró. Sabía que discutía con algo más fuerte que el miedo, con el destino. En el bosque, Tallen avanzaba despacio entre los árboles. Había escuchado que los soldados del sur buscaban a un salvaje con trenzas y caballo oscuro. Sabía que era él. Su instinto le decía que debía marcharse cuanto antes, volver a las montañas donde el viento era libre, y nadie pronunciaba su nombre con odio. Pero algo lo retenía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la mujer del río, Isabela. Su sonrisa breve, su voz suave como el murmullo del agua. Se preguntaba qué fuerza lo empujaba a quedarse, cuando toda su vida había sido huir. Esa tarde decidió acercarse una última vez al valle. No para verla, se dijo, sino para asegurarse de que estuviera a salvo. Isabela caminaba entre los helechos, buscando las hojas de menta que crecían cerca del arroyo. Cuando se agachó para cortarlas, escuchó el crujido de una rama detrás de ella. Su corazón se detuvo un instante. «¿Quién está ahí?», preguntó, volviéndose lentamente. Tallen apareció entre los troncos, con el arco colgado a la espalda y la mirada serena. «No deberías venir sola», dijo él. «Y tú no deberías seguirme», respondió ella, intentando ocultar su sonrisa. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El sol se filtraba entre las hojas, dibujando sombras sobre sus rostros. «Viniste de nuevo», dijo Isabela. «El viento no me deja ir», contestó Tallen. Hablaron poco, pero cada palabra parecía tener el peso de una confesión. Isabela le contó que el pueblo desconfiaba de ella, que algunos la llamaban la mujer del demonio del desierto. Tallen escuchó en silencio. «No dejes que el miedo de los otros te robe el alma», dijo al fin. «El viento sopla para todos, incluso para quienes lo maldicen». Isabela sonrió, agradecida por su serenidad. «A veces pienso que Dios te envió para probar mi fe. Y yo pienso que el viento te envió para recordarme que aún tengo un corazón». Mientras tanto, Miguel Herrera se abría paso entre los árboles con 2 hombres armados. Había seguido el rastro de Isabela, y al verla junto al apache, su furia se encendió como fuego seco. «¿Lo ven?», gruñó. «Ahí está, el salvaje y la bruja». Levantó el rifle y apuntó, pero el soldado a su lado lo detuvo. «El capitán quiere vivo al apache». Miguel apretó los dientes. «Entonces lo tendrán vivo. Por ahora». Se quedaron ocultos, observando desde lejos. El viento cambió, trayendo consigo un olor a metal, a peligro. Tallen lo sintió antes de oír el clic del gatillo. En un solo movimiento, empujó a Isabela al suelo y se lanzó sobre ella. Un disparo retumbó, partiendo el aire. Las aves alzaron el vuelo con un estruendo. Isabela gritó, pero Tallen ya estaba de pie, el arco en la mano.
Sus ojos se volvieron hacia el bosque. «¡Corre!», ordenó. «No, Tayen, corre». Ella obedeció, corriendo entre los árboles mientras las balas golpeaban los troncos. Tayen retrocedió lentamente, protegiendo su retirada, hasta desaparecer entre la maleza. Isabela llegó jadeando hasta el pueblo. Las mujeres del mercado la miraron horrorizadas. Su vestido estaba cubierto de polvo y hojas. Doña Teresa salió a su encuentro. «¡Santo cielo! ¿Qué pasó?». Isabela no podía hablar. Solo abrazó a su madre con fuerza. En su mente, las palabras de Tayen resonaban una y otra vez. «El viento no me deja ir». Esa noche, las campanas del templo sonaron. Los soldados habían encontrado rastros del apache en el bosque. Miguel contó su versión con teatral calma. «Intenté detenerlo, pero huyó como la bestia que es. Los hombres lo aclamaron, y el capitán juró capturarlo antes del amanecer». Isabela, escondida tras la puerta, sintió que el corazón se le partía. Tayen pasó la noche en silencio, refugiado bajo una roca. La herida en su hombro sangraba. Una bala le había rozado la piel. No era grave, pero el dolor lo mantenía despierto. Miró al cielo, buscando entre las nubes el rostro de sus antepasados. «No entiendo, abuelo», susurró. «El amor y el viento soplan en la misma dirección, pero uno me empuja a quedarme y el otro a huir». El viento respondió, suave, como una caricia. «El que ama no huye, aprende a resistir». Cerró los ojos, sabiendo que al amanecer volverían por él. En el pueblo, Isabela no dormía. Se levantó, tomó un manto y salió sin decir palabra. Caminó hacia el bosque guiada por la intuición, sin importar la oscuridad ni los murmullos de los grillos. Cuando el primer rayo de luz tocó el horizonte, lo encontró. Tayen estaba sentado junto al fuego moribundo, el hombro cubierto por un paño improvisado. Al verla, intentó incorporarse, pero ella lo detuvo. «No te muevas», dijo con voz firme. «Te han herido». Él la miró con sorpresa. «Si te ven conmigo, te matarán». «Entonces que me maten», replicó ella. «Ya te debo la vida una vez. Déjame pagarte con la mía». Tayen sonrió débilmente y por primera vez en mucho tiempo dejó que alguien lo cuidara. Isabela limpió la herida con agua del río y cubrió su piel con una venda. «No puedes quedarte aquí», dijo. «Te buscarán hasta encontrarte». «¿Y tú?», preguntó él. «Si te atrapan me culparán igual, así que iremos juntos». El guerrero la observó en silencio. En su mirada no había miedo, solo una determinación que brillaba como fuego en la noche. «Entonces el viento nos unió por una razón», murmuró Tayen. «Sí», contestó ella, «para enseñarnos a no huir más». Mientras el sol se levantaba sobre el valle, Isabela y Tayen se internaron en las montañas, dejando atrás el pueblo que los había condenado. A lo lejos, las campanas sonaban como un presagio. Miguel, al enterarse de su huida, golpeó la mesa con furia. «Si ella eligió a ese salvaje, entonces morirá con él», gruñó. El viento sopló desde el norte, levantando polvo en las calles, y en las montañas, entre los ecos del amanecer, dos figuras se perdieron hacia la sierra, guiadas por un destino que apenas empezaba a revelarse. El sol nacía tímido detrás de las montañas cuando Isabela y Tayen cruzaron el último límite del valle. El aire se volvió más frío, más puro. A cada paso, el sonido del pueblo quedaba atrás, sustituido por el susurro del viento entre los pinos. Durante horas caminaron sin hablar. La herida del hombro de Tayen seguía abierta, pero su orgullo le impedía mostrar dolor. Isabela, en cambio, lo observaba con el ceño fruncido, en silencio, temiendo que en cualquier momento el cuerpo fuerte del apache cediera. Al caer la tarde, encontraron una pequeña cueva junto al arroyo.
Allí encendieron fuego. Taillén se sentó a un lado, con la mirada fija en las llamas. Isabela se arrodilló frente a él, desenrollando el paño que cubría la herida. «No me duele», dijo él, evitando sus ojos. «Mentiroso», respondió ella, sonriendo apenas. «Hasta el viento sabe que sangras». Taillén la miró con una mezcla de respeto y ternura. En su vida, ninguna mujer le había hablado así. Las mujeres de su tribu lo temían. Las de los pueblos lo odiaban. Isabela, en cambio, lo trataba como si su alma no estuviera marcada por la guerra. Mientras tanto, en San Miguel del Valle, el rumor se extendía como fuego seco. «La mestiza huyó con el apache», decían las mujeres en el mercado. «Se la llevó por la fuerza, seguro», añadía otra. «Los salvajes no conocen el amor». Miguel Herrera escuchaba esos comentarios con una sonrisa torcida. Le convenía que el pueblo pensara así. Cada palabra de odio era una herramienta que podría usar para justificar su venganza. Esa noche reunió a los hombres más fieles de su hacienda. «El capitán me prometió apoyo», dijo con voz fría. «En cuanto encontremos el rastro de esos dos, los traeremos vivos o muertos». Uno de los hombres dudó. «¿Y si ella fue por voluntad propia, señor?». Miguel lo fulminó con la mirada. «Nadie elige manchar su sangre con la de un animal». El odio, más que la razón, dirigía sus pasos. En la montaña, Isabela despertó con el canto de los pájaros. El fuego se había apagado, pero Taillén estaba ya de pie, vigilando el horizonte. «¿Dormiste?», preguntó ella. «El viento no duerme», respondió él sin girarse. Ella sonrió. Estaba aprendiendo que en su mundo todo tenía alma: el fuego, el agua, el aire. «Entonces el viento te cuida», dijo. Taillén la miró por encima del hombro. «Y ahora también tú». Pasaron los días, y entre ellos nació una complicidad que no necesitaba palabras. Isabela recogía flores silvestres, Taillén cazaba conejos y enseñaba a encender fuego sin piedra. «¿Siempre viviste solo?», preguntó ella una tarde. «Desde que mataron a mi gente», contestó con calma. «Mi madre decía que el amor debilita, que el guerrero debe tener el corazón quieto como el lago». Isabela bajó la mirada. «Entonces ya estás perdido», dijo en voz baja, «porque el lago ha empezado a moverse». Taillén la observó, intentando comprender esa sensación que lo acompañaba desde que la conoció. Un calor que no era del fuego, una paz que dolía como una herida. Una noche, mientras el viento soplaba con fuerza, Isabela despertó sobresaltada. «Taillén, escucho algo afuera». Él tomó el arco y se asomó al borde de la cueva. Entre las sombras, el bosque parecía tranquilo, pero el instinto del guerrero se tensó. Algo no estaba bien. El silencio era demasiado perfecto. De pronto, una piedra cayó cerca de la entrada. Taillén se giró y le hizo una señal a Isabela para que guardara silencio. Avanzó unos pasos y entonces oyó el sonido claro de un caballo. No uno, sino varios. Regresó a la cueva, tomó la mano de Isabela y dijo con voz firme: «Nos encontraron». Ella lo miró sin entender. «¿Quiénes?». «Los hombres del valle». Sin perder tiempo, apagaron el fuego y salieron por la parte trasera de la montaña, donde un sendero estrecho conducía hacia la sierra. El viento soplaba fuerte, arrastrando polvo y hojas. Los cascos de los caballos resonaban detrás. Taillén la ayudó a subir por una roca alta. Cuando llegaron a la cima, él se volvió. En el valle, las antorchas brillaban como un enjambre de fuego moviéndose hacia ellos. «No se detendrán», dijo él. «Entonces corramos», respondió ella, sin dudar. A medianoche lograron perderse entre los riscos. Exhaustos, se refugiaron en otra cueva, más pequeña.
Isabela se dejó caer sobre el suelo y respiró con dificultad. «¿Por qué no te dejas ir, Tayen?», preguntó, mirándolo con los ojos llenos de lágrimas. «Podrías escapar. Ellos me buscan a mí, no a ti». Él negó con la cabeza. «No entiendes. Cuando el viento me llevó hasta ti, cambió mi camino. Si escapo, me pierdo». Isabela lo miró sin saber qué decir. Por primera vez, comprendió que aquel hombre no huía del mundo. Era el mundo el que lo había dejado atrás. Tayen se sentó junto a ella, agotado. «En mi pueblo, cuando dos almas se encuentran en medio de una tormenta, se dice que el Gran Espíritu las une», murmuró. «Quizás eso somos tú y yo, dos almas que la lluvia juntó». Isabela apoyó la cabeza en su hombro. El silencio se llenó del sonido del viento, colándose entre las piedras, suave, como una canción antigua. En el amanecer, Tayen despertó sobresaltado. Había tenido un sueño. El río volvía a arrastrar a Isabela, pero esta vez él no podía alcanzarla. Se levantó y salió a respirar aire fresco. La bruma cubría los pinos, y en el horizonte vio una línea de humo. Sabía lo que significaba. Los soldados habían encendido fogatas. Estaban cerca. Entró de nuevo y la despertó con cuidado. «Tenemos que movernos antes de que el sol salga». «Estoy cansada, Tayen», susurró ella. «Si nos quedamos, nos encontrarán». Ella lo miró con una mezcla de miedo y determinación. «¿Y si ya no quiero huir?», preguntó. «Entonces morirás», dijo él con crudeza. «Morir no me asusta. Morir sin haber vivido, sí». Tayen la tomó del rostro. «Vivir no es quedarse, es resistir». «Entonces enséñame», dijo ella. Él sonrió, por primera vez con dulzura abierta. «El viento será nuestro maestro». Al mediodía, los dos subieron hacia las montañas más altas, donde los caminos se perdían entre las nubes. Atrás quedaba el valle, cada vez más pequeño, cada vez más distante. Isabela se volvió por última vez, viendo la aldea que alguna vez llamó hogar. «¿Crees que nos dejarán en paz?», preguntó. Tayen apretó la mandíbula. «El odio no se detiene con palabras, pero el tiempo es más fuerte». En ese instante, una sombra cruzó el cielo. Un águila planeaba sobre ellos, girando en círculos. Tayen levantó la vista. «Es una señal», dijo. «El espíritu del desierto nos sigue». Isabela entrelazó sus dedos con los de él. «Entonces ya no tengo miedo». El viento sopló con más fuerza, como si aprobara su promesa. Y mientras desaparecían entre las montañas, el eco de los cascos y las voces de los hombres los seguía desde lejos, acercando inexorablemente el destino que los esperaba. El amanecer tiñó el cielo de tonos dorados y púrpuras, pero el día no trajo calma. Tayen y Isabela avanzaban lentamente entre los riscos de piedra, con el cansancio marcándoles el paso. Llevaban 3 días huyendo, sin apenas descanso, y el viento del norte soplaba como una voz persistente que les recordaba que el peligro aún no había quedado atrás. A lo lejos, en el horizonte, el humo de las fogatas seguía visible. Los hombres de Miguel Herrera continuaban su persecución con una obstinación casi sagrada. Isabela intentaba no mirar atrás, pero el miedo era un animal que la mordía por dentro. Había aprendido a callar el temblor de sus manos, a contener el llanto. Cada paso era una oración muda. Tayen, por su parte, caminaba adelante, con el arco preparado y los ojos vigilando cada sombra. Su rostro, endurecido por la vida, mostraba una concentración inquebrantable, pero en el fondo de su mirada se escondía un peso nuevo. El miedo de perder algo que nunca había tenido, pero que ya no podía imaginar perder. Al mediodía, llegaron a un claro donde el sol caía en columnas entre los pinos. Allí se detuvieron. Tayen recogió agua del arroyo, mientras Isabela extendía una manta sobre la hierba.
Por primera vez en días, el silencio que los rodeaba no parecía una amenaza, sino un respiro. Isabela observó su reflejo en el agua. El rostro que devolvía la corriente no era el de la joven que había vivido en San Miguel del Valle, sino el de una mujer que había visto la muerte y había aprendido a seguir caminando. Tallen regresó con el odre lleno y se sentó frente a ella. «¿Cuánto tiempo más podremos huir?», preguntó ella en voz baja. «Hasta que el viento cambie», respondió él sin dudar. Luego añadió, con un tono más suave: «El viento siempre sabe cuándo detenerse». Isabela sonrió débilmente, pero sus ojos estaban tristes. «¿Y si el viento decide separarnos?», murmuró. Tallen la miró fijo, con esa serenidad salvaje que parecía venir de otro mundo. «Entonces el viento no es el enemigo», dijo, «solo el mensajero». Esa noche, la luna llena iluminaba el valle desde lo alto. Tallen dormía apoyado en la roca, mientras Isabela lo observaba en silencio. El fuego lanzaba sombras danzantes sobre su rostro, y por un instante ella se permitió pensar que aquel hombre, con sus cicatrices y su silencio, era la forma que el destino había elegido para enseñarle lo que significaba amar de verdad. De repente, un crujido rompió la calma. Isabela se incorporó de golpe. Tallen abrió los ojos al instante y, en un movimiento rápido, apagó el fuego con el pie. El ruido venía del este, entre los arbustos. Ambos contuvieron la respiración. De la oscuridad emergió una silueta, un hombre con sombrero de ala ancha y una linterna en la mano. Tallen levantó el arco, pero antes de disparar, una voz temblorosa habló. «No disparen. Soy amigo». Era Antonio, un viejo arriero que alguna vez había comerciado con la tribu de Tallen. Su rostro estaba surcado por arrugas y el miedo brillaba en sus ojos. «Los buscan por todos lados», dijo en voz baja. «Miguel ofreció una recompensa por sus cabezas, pero vine a advertirles. Los soldados estarán en este paso mañana al amanecer». Tallen frunció el ceño. «¿Por qué ayudarnos?», preguntó. Antonio bajó la mirada. «Tu gente me salvó la vida una vez, cuando me perdí en el desierto. No olvido las deudas». Luego se volvió hacia Isabela. «Tú también estás en peligro, niña. Dicen que el diablo te hechizó. Si te atrapan, no habrá juicio. Te colgarán». Isabela palideció. Tallen apretó los puños, pero su voz fue serena. «Gracias, viejo amigo. No hablaremos de esto otra vez». Antonio asintió, dejó un saco con pan y se marchó en la oscuridad. Cuando se quedaron solos, Isabela se sentó junto al fuego apagado. «Nos llaman monstruos», dijo en un hilo de voz. «Por amar». Tallen se acercó y se arrodilló frente a ella. «Nos llaman así porque no entienden lo que no pueden dominar. No temen al amor, sino a la libertad». Ella levantó la vista y lo miró con los ojos brillantes por el reflejo de la luna. «¿Y tú no temes?», preguntó. «Sí», respondió él sin vacilar. «Temo que el viento deje de soplar». Al amanecer emprendieron el camino hacia el norte. El sendero se volvía más empinado y el aire más delgado. Las nubes parecían tocar las cumbres. Tallen sabía que si lograban alcanzar la meseta de los antiguos, donde solo las águilas se atrevían a volar, podrían estar a salvo. Pero el cuerpo humano tiene límites. Al caer la tarde, Isabela tropezó y cayó de rodillas. «No puedo más, Tallen», susurró. Él se agachó junto a ella, sosteniéndola por los hombros. «Tú puedes», dijo, casi con rabia. «El miedo no es el final, es el principio». Isabela lo miró, con el rostro cubierto de sudor y lágrimas. «¿Por qué me salvas siempre?», preguntó con desesperación. Tallen le apartó un mechón de cabello y murmuró: «Porque el día que no lo haga, el viento dejará de cantar». Esa noche, la tormenta llegó.
El cielo rugía y los relámpagos iluminaban el valle como cuchillos de luz. Buscaron refugio bajo una formación rocosa, pero el agua se colaba entre las grietas, empapándolos. Isabela temblaba, y Tayen la abrazó para darle calor. El trueno retumbó tan fuerte que la tierra pareció vibrar. En medio del caos, Isabela apoyó la cabeza en su pecho. «Si morimos aquí, al menos lo haré a tu lado», dijo. Tayen la apretó más fuerte. «No morirás. El viento no termina en la tormenta». Sin embargo, lejos de allí, Miguel Herrera subía la montaña con sus hombres. La lluvia los había retrasado, pero su determinación era tan feroz como la tempestad. «¡No se detengan!», gritaba sobre el ruido del agua. «Están cerca. El humo del fuego los delató». Uno de los soldados quiso detenerlo. «Señor, con esta lluvia no llegaremos a la cima antes del amanecer». Miguel lo fulminó con la mirada. «Entonces moriremos subiendo». Cuando el primer rayo de luz atravesó la lluvia, Tayen y Isabela salieron de la cueva. El valle, cubierto por la niebla, parecía un océano blanco. A lo lejos se oía el retumbar de cascos. Tayen tomó su arco. «Nos han alcanzado», dijo. Isabela lo miró fijamente. «Entonces lucharemos». Él sonrió por primera vez en días, con esa calma que solo tienen los que ya han aceptado su destino. «Sí», respondió, «lucharemos, pero no contra ellos. Lucharemos por nosotros». El viento sopló con más fuerza, levantando la capa de niebla como si los envolviera en un manto. Tayen montó su caballo, ayudó a Isabela a subir y se internaron entre los riscos, rumbo al amanecer que aguardaba como una promesa. En algún lugar detrás de ellos, las voces de los perseguidores se mezclaban con el trueno. En algún lugar delante, la libertad los llamaba. Y aunque aún no lo sabían, el siguiente amanecer marcaría la línea entre el amor y el sacrificio. El sol comenzaba a hundirse detrás de las montañas, tiñendo el horizonte con un rojo profundo, casi sangriento. El aire olía a ceniza, a tierra quemada. En la cima de la meseta, Isabela permanecía arrodillada junto al cuerpo inmóvil de Tayen. El viento soplaba sin descanso, haciendo ondear su cabello, llevándose sus lágrimas hacia el valle. No había sonido humano, solo el eco del aire entre las rocas y el crujir lento de las brasas que aún quedaban de la batalla. Durante horas, ella no se movió. Su mente estaba vacía, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando finalmente el sol desapareció, el cielo se volvió un manto de azul oscuro salpicado de estrellas. Isabela colocó la mano sobre el pecho del apache. Todavía estaba cálido. Una chispa de esperanza le atravesó el alma. «No puedes irte», murmuró con voz rota. «El viento aún no ha terminado contigo». Desgarró un trozo de su vestido y presionó la herida, pero la sangre seguía fluyendo lentamente. Tayen respiró débilmente, los labios entreabiertos, y un susurro apenas audible escapó de su boca. «El viento te escuchará». Isabela sintió que algo dentro de ella se quebraba. No podía perderlo, no después de todo lo que habían sobrevivido. Buscó entre las sombras un refugio, una cueva o grieta donde esconderse, antes de que los hombres de Miguel regresaran. Finalmente encontró una pequeña cavidad protegida por un saliente de roca. Con todas sus fuerzas, arrastró el cuerpo de Tayen hasta allí, cubriéndolos con ramas y hojas para disimular su presencia. Afuera, el viento aullaba, como si el mismo espíritu de la montaña llorara por el guerrero caído. Pasaron las horas. Isabela mantenía la cabeza de Tayen sobre su regazo. Sus dedos acariciaban su cabello trenzado, recordando cada palabra que él le había dicho. El miedo es el principio. El viento no obedece a los hombres. Vivir es resistir.
Todas esas frases se entrelazaban en su mente como plegarias. Cuando la noche se volvió más densa, el fuego interior de la mujer del valle despertó. No sería víctima del destino. Si el viento le había arrebatado todo, también podía devolvérselo. En el valle, Miguel Herrera se arrastraba por el barro, sangrando, furioso. Su herida ardía, pero su orgullo dolía más. Los soldados habían abandonado la persecución al ver el fuego arrasando la montaña, pero él no podía detenerse. «Ella no puede vivir sin pagar», murmuraba mientras apretaba los dientes. Subió al caballo y emprendió el ascenso una vez más, guiado por el odio. El cielo estaba despejado, y la luna lo acompañaba como una cómplice silenciosa. Cada paso de su montura resonaba entre los riscos, acercándolo al lugar donde todo había terminado. O eso creía, porque en su mente el cuerpo de la mujer, su rostro, su traición, se mezclaban con el eco de una voz que no lo dejaba en paz, la de Tallien. «El viento sopla hacia ti ahora». Miguel apretó las riendas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Maldito salvaje», susurró. En la cueva, Isabela escuchó los cascos de un caballo en la distancia. El corazón le dio un vuelco. No podía dejar que Miguel los encontrara. Se inclinó sobre Tallien, cuyo pecho apenas se movía. «Te sacaré de aquí», prometió en voz baja. Tomó la daga del apache y se la guardó en el cinturón. Afuera, el aire estaba helado, pero la luna iluminaba su camino. Comenzó a descender la montaña, arrastrando a Tallien sobre una manta improvisada. Cada metro era una batalla. Sus brazos temblaban, su respiración era un jadeo constante, pero la determinación la mantenía en pie. A veces sentía que el viento la empujaba, ayudándola a seguir. En un momento de desesperación, gritó al cielo: «Si realmente existes, espíritu del viento, protégelo. Llévame a un lugar donde pueda salvarlo». Y entonces, como si el universo la escuchara, un soplo cálido recorrió el desfiladero. Las nubes se abrieron, y una senda de luz plateada iluminó un estrecho camino hacia el norte. Isabela no dudó. Siguió esa luz durante toda la noche, hasta que el cansancio la venció. Se desplomó junto a Tallien, al borde de un pequeño manantial. Allí, bajo las estrellas, cayó en un sueño profundo. Cuando despertó, el amanecer pintaba el cielo de oro. A su alrededor, todo estaba en calma. Tallien respiraba, aunque débilmente. El manantial parecía brillar con un resplandor extraño, casi sagrado. Isabela recordó las historias que su madre contaba de niña. En las montañas del norte hay un pozo donde el viento descansa. Dicen que sus aguas curan a los justos y condenan a los mentirosos. Con manos temblorosas, llenó su cuenco de agua y la vertió sobre los labios de Tallien. El guerrero se estremeció. Su respiración se hizo más profunda. Abrió los ojos lentamente, y por primera vez en días, la vida volvió a brillar en su mirada. «¿Dónde estamos?», preguntó con voz ronca. Isabela sonrió entre lágrimas. «En un lugar que el viento eligió para nosotros». Tallien intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a recostarse. Isabela le tomó la mano. «No hables, estás a salvo». Él la miró con esa mezcla de gratitud y tristeza que solo conocen los que han estado al borde de la muerte. «El viento no me dejó ir», susurró. «No», dijo ella, «ni a mí tampoco». A la distancia, sin embargo, Miguel observaba desde un risco. Había seguido el rastro de sangre y huellas hasta el manantial. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. Así que ahí se esconden los amantes. Bajó lentamente, cargando su rifle, cada paso acompañado por el eco de su respiración agitada. Tallien, que aún estaba débil, percibió el peligro. El viento cambió súbitamente de dirección,
golpeando el rostro de Isabela. Ella lo sintió también. «Viene hacia aquí», dijo con pánico. Tayen intentó levantarse, pero no tenía fuerzas. «No», le dijo ella con decisión. «Esta vez me toca a mí protegerte». Tomó la daga que había guardado y se levantó, enfrentando el camino por donde Miguel se acercaba. Su figura, pequeña y firme, se recortaba contra la luz del amanecer. Miguel apareció entre las sombras, con el arma apuntando. «Te dije que esto no terminaría bien, Isabela», dijo con voz ronca. «Y yo te digo que sí terminará», respondió ella, levantando la daga. «Aquí, ahora». El viento sopló con violencia, levantando polvo y hojas. Miguel disparó, pero la ráfaga desvió su puntería. Isabela se abalanzó sobre él. El arma cayó al suelo. Los dos rodaron entre las piedras. En un instante de fuerza desesperada, Isabela logró clavar la daga en su pecho. Miguel la miró con ojos desorbitados, incapaz de creer lo que había ocurrido. «Tú, no», balbuceó, antes de desplomarse. Isabela cayó de rodillas temblando. El viento aullaba alrededor, arrastrando el eco de la batalla. Miró al cielo y susurró: «Ya está, Tayen». Ya terminó. Cuando regresó al manantial, el apache la esperaba con la mirada fija en el horizonte. Su rostro estaba sereno, y aunque su cuerpo seguía débil, su espíritu parecía renacer. Isabela se arrodilló a su lado, y él la abrazó, apoyando la frente contra la suya. «El viento cambió», dijo Tayen. «Sí», respondió ella. «Ahora sopla a nuestro favor». El sol se alzó, bañando el manantial con un brillo dorado. Y mientras el viento giraba alrededor de ellos, llevando consigo las cenizas del pasado, el valle respiró, por fin, en paz. El amanecer se abría con una claridad que dolía a los ojos. Las montañas, envueltas en un velo de neblina dorada, parecían renacer después de la larga noche de fuego y sangre. Isabela se despertó junto al manantial, con la brisa fresca acariciándole el rostro. A su lado, Tayen dormía profundamente, el pecho subiendo y bajando con ritmo pausado. Por primera vez desde que escaparon del valle, respiraba con calma. Ella lo observó en silencio, trazando con la mirada las cicatrices que cruzaban su piel. Cada una contaba una historia de dolor, de lucha, de supervivencia. Y sin embargo, en medio de tanta dureza, había algo en él que irradiaba paz, como si el viento mismo lo protegiera. Isabela se levantó despacio y fue a buscar frutas silvestres. El bosque parecía más vivo que nunca. Los pájaros cantaban, los árboles goteaban rocío. Todo olía a renacimiento. A medida que caminaba, su mente viajaba atrás, al pueblo que había dejado, a su madre, a las miradas de desprecio, al miedo. Se preguntó si doña Teresa aún estaría viva, si habría llorado su ausencia o la habría maldecido. Un nudo le apretó la garganta. «Algún día volveré», pensó. No para suplicar perdón, sino para sembrar verdad. Cuando regresó al manantial, Tayen ya estaba despierto. Su mirada era más clara, aunque el cansancio seguía marcándole el rostro. «Te movías como el viento», dijo con una leve sonrisa. «No te escuché irte». «El viento me enseñó a ser silenciosa», respondió ella, dejando las frutas a su lado. Comieron en silencio durante un rato. El agua del manantial brillaba como plata, y el murmullo del viento parecía tener ritmo, casi como una canción. Tayen, con los ojos clavados en la distancia, dijo de pronto: «Cuando un águila sobrevive a la tormenta, no vuelve al mismo nido, busca una cumbre más alta». Isabela lo miró sin entender del todo. «¿Quieres decir que debemos marcharnos?» «Sí, este lugar nos protegió, pero no fue hecho para quedarse. Si el viento cambia, los hombres volverán a buscar, y esta vez no habrá refugio». Ella bajó la cabeza.
Parte de ella deseaba quedarse allí para siempre, entre el sonido del agua y el susurro de los árboles, pero sabía que tenía razón. El viento nunca se detiene, y ellos tampoco podían hacerlo. Esa tarde emprendieron el camino hacia el norte. Tallen apoyaba parte de su peso en un bastón de madera que había tallado, y aunque todavía se notaba su debilidad, su espíritu parecía más fuerte que nunca. Isabela caminaba a su lado, sosteniendo una pequeña bolsa con lo esencial, un trozo de pan seco, algunas hierbas y la daga que había usado contra Miguel. La hoja seguía manchada de sangre, y cada vez que la veía, un estremecimiento le recorría el cuerpo. Tallen notó su inquietud. «No debes temerle al arma», le dijo sin girarse. «El acero solo obedece a quien lo guía». «No temo al arma», respondió ella en voz baja. «Temo a lo que me obligó a hacer». Tallen asintió. La culpa es un peso que los hombres usan para encadenar los corazones. El viento no juzga, solo limpia. El sendero se volvía cada vez más escarpado. En algunos tramos tenían que ayudarse mutuamente para escalar las rocas. El sol golpeaba con fuerza y el sudor les corría por la piel. Pero ni una sola vez se detuvieron. En cada paso había una determinación silenciosa, una fuerza que los empujaba más allá del cansancio. Cuando el sol comenzó a caer, encontraron una planicie rodeada de pinos. Tallen decidió que acamparían allí. Isabela recogió ramas mientras él encendía el fuego. Cuando las primeras llamas comenzaron a bailar, el viento cambió de tono. Ya no era una brisa, sino un soplo constante, casi como una respiración. Tallen levantó la cabeza, atento. «El viento trae noticias», murmuró. «¿Buenas o malas?», preguntó Isabela. «Ni una ni otra, solo verdaderas». El sonido creció, y entre los árboles apareció una figura, un anciano apache, envuelto en un manto de piel. Su rostro estaba cubierto de arrugas, y sus ojos brillaban con una calma ancestral. Tallen se levantó de inmediato, inclinando la cabeza. «Padre Aote», susurró. El anciano asintió lentamente. «El viento habló, hijo del fuego. Dijo que caminabas con una mujer del valle». Isabela se puso de pie, sin saber si debía inclinarse o mantenerse firme. Aote la miró largo rato, sin decir palabra, hasta que finalmente sonrió. «El viento te escogió a ti también, hija del agua». Tallen se acercó. «Vinieron por mí, padre. Quemaron la montaña, mataron a los nuestros». Aote cerró los ojos. «El mundo de los hombres blancos arde en su propio fuego, pero el nuestro no debe apagarse con odio». Luego miró a Isabela. «Tu corazón tiene una deuda con el viento. ¿Sabes cuál es?». Ella negó con la cabeza. «Debes aprender a escuchar sin miedo. El viento no solo guía, también recuerda». Aquella noche, el anciano les habló junto al fuego. Les contó la historia del Círculo del Aliento, un santuario escondido entre los acantilados donde el viento nunca cesaba. «Dicen que quien entra allí con el corazón dividido pierde su voz para siempre», explicó, «pero quien entra en armonía halla el camino del espíritu». Tallen comprendió al instante. «Debemos ir allí». Aote asintió. «Sí, porque el viento no ha terminado su canto contigo, ni con ella». El anciano se levantó y desapareció entre los árboles tan silenciosamente como había llegado. Isabela lo siguió con la mirada hasta que su figura se fundió con la oscuridad. Luego se volvió hacia Tallen. «¿Crees que es verdad lo que dice? ¿Ese lugar existe de verdad?». Tallen sonrió con calma. «El viento nunca miente. Solo los hombres dudan». Cuando el fuego se apagó, Isabela se recostó junto a él, mirando las estrellas. Tallen se sentó cerca, en silencio, observando cómo las llamas morían lentamente. En su interior, algo cambiaba.
No era solo el amor lo que lo unía a ella, sino una comprensión profunda. El viento los había elegido no para huir, sino para enseñar a los demás que la vida no pertenece a los fuertes, sino a los que aprenden a resistir sin odio. El amanecer los encontró de nuevo caminando, rumbo al norte, hacia el círculo del aliento. El aire era frío, pero limpio. Isabela se giró una última vez para mirar el sur, el valle donde había nacido. Allí, el humo se disolvía lentamente, como si el pasado, finalmente, comenzara a desvanecerse. Ella tomó la mano de Tayen y sonrió. ¿Sabes qué escucho, Tayen? ¿Qué? El viento riendo, como si supiera que ya no puede separarnos. Él apretó su mano y juntos siguieron avanzando, con la promesa del último capítulo de su destino, esperándolos más allá de las montañas. El amanecer se levantaba como un canto nuevo sobre las montañas del norte. La bruma danzaba entre los pinos y el aire olía a tierra fresca y esperanza. Tayen y Isabela caminaban tomados de la mano, siguiendo el sendero que los llevaba hacia el círculo del aliento, ese lugar sagrado del que el anciano Aote les había hablado. A cada paso, el viento soplaba con más fuerza, como si los guiara. El sonido no era solo aire. Parecía una voz antigua, una melodía que solo los espíritus podían comprender. El paisaje se transformaba lentamente. La vegetación se volvía más densa, los árboles más altos y el cielo parecía más cercano. Isabela sentía que algo dentro de ella también cambiaba. Desde aquella noche junto al manantial, su corazón había dejado de pertenecer solo al miedo. Ahora pertenecía al viento, a la vida, al destino compartido con Tayen. ¿Crees que encontraremos ese lugar?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Tayen sonrió levemente. No se encuentra, se siente, respondió. El círculo solo se revela a quienes el viento considera dignos. Siguieron caminando hasta que el sendero se abrió a un valle escondido. En el centro, entre formaciones de roca talladas por siglos de viento, una corriente invisible hacía vibrar el aire con una fuerza casi espiritual. Las hojas giraban en espirales perfectas y un murmullo constante llenaba el ambiente, como si la tierra respirara. Isabela se detuvo, maravillada. «Esto», susurró, «es como si el mundo hablara». Tayen asintió. Aquí el viento recuerda todas las voces que el tiempo olvidó. Se acercaron al centro del valle. El suelo estaba cubierto de polvo blanco, y en medio había un círculo de piedras lisas, dispuestas como si una mano invisible las hubiera colocado con precisión milenaria. Tayen avanzó primero, descalzándose. Cada paso parecía pesar y aligerar al mismo tiempo. Cuando llegó al centro, el viento se arremolinó a su alrededor, levantando su cabello, moviendo su ropa. Isabela lo miró con asombro. Él cerró los ojos. «Abuelo», murmuró en su lengua, «tu nieto vuelve con el viento. No trae guerra, ni fuego, ni odio, solo amor». El viento pareció responderle con un suspiro largo, envolviéndolo en un torbellino suave. Isabela dio un paso al frente, sin saber si debía entrar, pero la voz de Tayen la llamó. «Ven, aquí no hay miedo». Ella cruzó el borde del círculo. En el instante en que lo hizo, una ráfaga la envolvió por completo. Sintió el aire entrarle al pecho, al alma, como si el mundo respirara dentro de ella. Los sonidos del pasado, el disparo, los gritos, las llamas, la voz de su madre, se disolvieron uno a uno hasta quedar solo el silencio. Tayen extendió la mano y ella la tomó. «El viento nos unió», dijo él, «pero ahora quiere que elijamos qué hacer con su don». «¿Qué don?», preguntó ella. «¿El de quedarse o volar?». Isabela lo miró, comprendiendo lo que realmente quería decir. Él hablaba de libertad,
de la posibilidad de volver al valle, de enseñar, de reconstruir, o de seguir más allá, donde nadie los recordara, pero el amor sobreviviría en el viento. «Yo quiero vivir», dijo ella con voz firme. «No para esconderme, para que recuerden que fuimos reales». Tallen sonrió, y su mirada se llenó de ternura. «Entonces el viento cantará por nosotros». De repente, una figura apareció entre las rocas. Era el anciano Aote. Caminaba despacio, apoyado en su bastón, pero sus ojos brillaban con una fuerza sobrenatural. «El círculo ha escuchado», dijo. «El viento ha aceptado sus almas». Se acercó y colocó una mano sobre la cabeza de cada uno. «Han roto el ciclo del miedo, no con armas, sino con amor. A partir de hoy, el valle recordará sus nombres, incluso si los hombres los olvidan». El viento sopló con más intensidad. Las hojas danzaron a su alrededor, formando espirales de luz y polvo. Tallen miró a Isabela, y ambos comprendieron que el viento les estaba ofreciendo una promesa, la de una nueva vida, sin persecución, sin odio. Aote levantó el bastón y señaló hacia el horizonte. «Más allá del desierto hay un valle nuevo. La tierra es fértil y los hombres aún no la han ensuciado con codicia. Vayan allí. Empiecen de nuevo. Dejen que el viento los guíe». Tallen inclinó la cabeza. «¿Y tú, padre?» «Yo soy parte de esta montaña», respondió el anciano. «Cuando el viento me llame, volveré a su canto». Aote se alejó lentamente, desvaneciéndose entre la bruma. Cuando desapareció, Tallen tomó la mano de Isabela y la llevó al borde del círculo. «Nuestro camino empieza otra vez», dijo. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. «Y esta vez no habrá fuego, solo viento». Durante los días siguientes, caminaron hacia el norte. El paisaje cambió. Los pinos se transformaron en llanuras abiertas. Los cielos se extendían infinitos. Isabela ya no sentía miedo, solo una paz profunda. Tallen parecía renacido, sus heridas cicatrizadas, su mirada más clara que nunca. A veces, en el silencio del camino, el viento susurraba palabras en una lengua que ella no comprendía, pero que intuía. Eran bendiciones. Una tarde, cuando el sol descendía, llegaron a un valle cubierto de flores silvestres. En el centro había un río ancho y claro. Tallen se detuvo y miró el horizonte. «Aquí», dijo, «aquí sopla el viento libre». Isabela miró el paisaje, el agua, el cielo. Todo parecía hecho para comenzar de nuevo. «Entonces aquí será nuestro hogar». «No», respondió Tallen sonriendo. «Será el hogar del viento. Nosotros solo seremos parte de su historia». Ella rió suavemente y apoyó la cabeza en su hombro. «Prométeme algo», dijo, «lo que quieras. Que si algún día el viento nos separa, lo escucharás cantar por mí». Tallen la miró con ternura infinita. «El viento no separa lo que el amor ha unido, solo lo lleva más alto». Pasaron los años. Nadie volvió a ver a los fugitivos del valle, pero las leyendas crecieron. Los niños apache escuchaban historias sobre un guerrero y una mujer blanca que hablaron con el viento y trajeron paz a las montañas. Algunos decían que sus voces aún podían oírse en las noches de tormenta, cuando el aire soplaba entre los riscos como un canto. Otros aseguraban haber visto dos figuras caminar entre la neblina, tomadas de la mano, rumbo a donde el sol se esconde. Y cada vez que el viento soplaba desde el norte, los ancianos decían lo mismo. El amor no muere, solo cambia de forma. En la última luz del crepúsculo, sobre la colina donde alguna vez se alzaba el círculo del aliento, una corriente invisible giraba en espiral. Si uno escuchaba con atención, podía oír dos voces mezcladas en el aire, suaves, eternas. El viento no se detiene, ni el amor tampoco. Y así, entre los ecos del tiempo,
Tayen y Isabela se convirtieron en parte del viento. El valle floreció otra vez, libre de odio, y el mundo recordó que incluso en la tierra más árida, el viento puede traer semillas de vida. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.